Lo que estás a punto de escuchar no es un homenaje, ni una biografía, ni una elegía bonita para hacer llorar a cámara. Esto es una verdad incómoda. Un relato lleno de tensión, de giros inesperados, de heridas mal cerradas y de silencios que lo dicen absolutamente todo. ¿Sabes qué es lo más extraño de la muerte? Que no siempre ocurre donde uno ha vivido, sino donde uno ha amado de verdad. Porque cuando Mario Vargas Llosa supo que le quedaba poco tiempo, no eligió París, ni Madrid, ni Nueva York. Eligió Lima. Y no fue por el clima, ni por la nostalgia. Fue por algo mucho más fuerte. Algo que nadie se esperaba. Porque por fin alguien se ha atrevido a contarlo. Álvaro Vargas Llosa, su hijo, ha roto el silencio. Y no con una frase cualquiera, no con palabras dulces para quedar bien con la prensa. Lo que ha contado, lo que ha desvelado sobre los últimos días de su padre, el mismísimo Mario Vargas Llosa, ha dejado a más de uno sin respiración. Porque lo que allí pasó, lo que se dijo, lo que se escribió, no estaba en ningún libro. Ni en las entrevistas, ni en los documentales, ni en los discursos del Nobel. Estamos hablando de una pregunta que lo cambió todo, lanzada en un momento tan íntimo, tan brutal, tan al límite, que hoy, todavía, divide a la familia. Una pregunta que Mario soltó con la voz rota, pero con una claridad mental escalofriante. Una frase que lo resume todo. Amor, culpa, poder, traición. Y lo soltó cuando nadie lo esperaba, cuando ya no había focos, ni reporteros, ni maquillaje. Solo quedaban ellos. Y esa pregunta, esa que aún hoy nadie ha sido capaz de responder en voz alta. Pero cuidado, porque eso no es lo único. Hay algo más. Algo que ha hecho temblar los cimientos de toda la familia Vargas Llosa. En sus últimas horas, cuando ya apenas podía mantenerse en pie, Mario escribió una carta a mano, con esfuerzo, con rabia contenida, con una mezcla de amor y dureza que nadie esperaba. No fue una despedida dulce. Fue una advertencia. Un mensaje dirigido directamente a su nieto Leandro, un joven que, atención, ha decidido seguir sus pasos y convertirse en escritor. Y ahí, es donde todo estalla. Porque lo que Mario escribió no fue un te quiero, ni un buena suerte. Fue otra cosa. Una especie de bomba emocional que hoy está enmarcada en la casa de Leandro, pero que muchos consideran un gesto de crueldad incomprensible. O de brutal honestidad. Depende de a quién le preguntes. ¿Y tú, que estás viendo esto? ¿De qué lado estás? ¿Del Mario literario, elegante, culto y solemne? ¿O del Mario real, el que dejó tras de sí un campo minado de emociones rotas y decisiones imposibles de justificar? Porque atención, este vídeo no es para fans incondicionales, ni para los que quieren que les cuenten solo lo bonito. Este vídeo va a remover, va a dividir, porque vamos a hablar del Mario que no aparece en las portadas. Vamos a contarte lo que pasó de puertas para adentro. En esa casa de Lima donde todos los Vargas Llosa se reunieron en silencio, sabiendo que era el final. Y donde hubo lágrimas, pero también palabras que nadie esperaba escuchar. Álvaro, su hijo, ha abierto la caja de Pandora. Y lo ha hecho sin filtros. Ha contado cómo fue realmente esa despedida. Ha narrado lo que su padre pidió, lo que quiso dejar por escrito, lo que murmuró cuando pensaba que nadie le escuchaba. Y entre esas confesiones hay una escena que ya corre por los pasillos de redacciones, tertulias y grupos de WhatsApp. Una escena en la que Mario, con la mirada perdida pero con la lengua afilada como siempre, lanzó una pregunta que, te lo digo ya, te va a helar la sangre. Una frase tan directa, tan cargada de historia, que ni Patricia, la mujer que estuvo a su lado hasta el último suspiro, supo cómo responder. Y no vamos a revelarla aún. Porque cuando te enteres de lo que le dijo, vas a entender por qué este hombre ganó premios, pero perdió mucho más. El vídeo de hoy va a ser incómodo, pero también necesario. Porque hay una verdad que nadie se atrevía a contar. Que durante años se tapó con alfombras de premios, entrevistas pulidas y sonrisas forzadas. Pero que estaba ahí, esperando el momento en que Álvaro lo soltara. Y lo ha soltado, como una carga que no podía llevar más. Y entre sus palabras, entre las anécdotas de los últimos días, hay dos cosas que te van a romper por dentro. La primera, una carta. Escrita con letra temblorosa. Lenta. Con dolor. Una carta que, lejos de ser una despedida tierna, fue una especie de legado envenenado. O quizá, la advertencia más brutal que un abuelo ha dejado jamás a su nieto. Una carta que muchos tildan de excesiva, de cruel, otros, de brillante y necesaria. Y la segunda, una pregunta íntima, dirigida a quien fue su esposa durante más de medio siglo. Una pregunta que tiene más carga emocional que cualquier novela. Una pregunta que no está en ningún titular. Una que nadie se esperaba. Una que, cuando te la cuente, te vas a quedar en blanco. Porque Mario no murió hablando de literatura. No murió hablando del Nobel. Murió hablando de sentimientos. Y eso, en alguien como él, era una confesión monumental. Y tú vas a ser testigo de todo eso.
Porque aquí, por fin, te lo vamos a contar todo. Sin filtros. Sin adornos. Sin esa pátina de falsa corrección que lo convierte todo en homenaje. No. Este vídeo es una autopsia emocional. Vamos a abrir en canal lo que de verdad pasó. Las grietas. Las frases susurradas. Las emociones no resueltas. Y sí, vas a conocer qué decía exactamente esa carta. Y vas a escuchar palabra por palabra esa pregunta. Pero no todavía. Porque antes, necesitas saber el contexto. El dolor. Las ausencias. Las decisiones que llevaron a ese momento. Y cuando lo sepas todo, vas a decidir tú. Si fue una muestra de amor, o de ego. Si fue una despedida sincera, o un último intento de manipulación emocional. Pero te advierto desde ya, este vídeo va a dividir. Va a crear bandos. Porque aquí nadie es inocente del todo. Y nadie es culpable al 100%. Así que quédate. Porque lo que viene a continuación, te va a hacer replantearte todo lo que creías saber sobre Mario Vargas Llosa. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Que mientras muchos veían a Mario Vargas Llosa como un monumento literario, una figura casi sagrada del pensamiento en español, en realidad, en sus últimos días lo que buscaba era algo que no cabe en ninguna vitrina de premios, un poco de verdad. Una verdad que no le dieron ni los medios, ni los halagos, ni sus círculos de admiradores. Una verdad que solo podía venir de su familia más cercana. Y esa necesidad lo empujó a lanzar dos bombas emocionales que nadie se atrevía a imaginar, una hacia su esposa Patricia, y otra hacia su nieto Leandro. Pero no nos adelantemos, porque lo que estás a punto de descubrir no se ha contado con esta crudeza en ningún sitio. Aquí no hay postureo, no hay poesía edulcorada ni frases de marketing editorial. Aquí hay carne. Aquí hay lágrimas. Aquí hay el silencio de una familia que lo dio todo, y lo perdió todo. Por eso, es fundamental que no te vayas, porque todavía no hemos entrado en lo más fuerte. La escena era de película, pero sin decorado. Mario, ya con las fuerzas justas, recostado en una habitación sobria, sin ruidos, sin visitas rimbombantes, sin premios de fondo. Solo él. Y, al lado, Patricia, la mujer que lo conocía incluso más que él mismo. Y entonces, en medio de ese silencio cargado de pasado, soltó la pregunta. Una pregunta que no se hace a la ligera. Una pregunta que muchos hombres no se atreven a pronunciar ni en sueños. Mario, sin temblar, con una voz apenas audible pero con toda la carga de los años, le dijo. Patricia, ¿tú, estás enamorada? Sí, así. Crudo. Inesperado. Brutal. Un puñetazo directo al pecho. Y no por lo que implica, sino por cuándo lo dijo. Porque no fue en una cena romántica, ni en un paseo por París, ni en una carta. No. Fue en su lecho de muerte, cuando ya no hay tiempo de fingir, cuando no queda espacio para los juegos, cuando el alma solo quiere certezas. Y aquí viene lo más escalofriante de todo, nadie sabe la respuesta. O mejor dicho, nadie se atreve a decirla. Ni su hijo Álvaro, que fue quien relató el episodio entre risas nerviosas, como quien intenta esconder lo incómodo tras una carcajada forzada. Ni los enfermeros presentes. Ni la propia Patricia. Esa respuesta, si existió, sigue guardada bajo llave, como una cápsula de verdad que solo ella conoce. Pero lo que está claro es que la pregunta no fue inocente. Fue una bomba emocional. Un ajuste de cuentas final. Una manera de cerrar el círculo, o de abrir una herida que aún sangraba. Y ahora, mientras tú te preguntas por qué un hombre que lo tenía todo, gloria, fama, premios, reconocimiento, necesitaba en su último suspiro esa confesión íntima, prepárate. Porque lo del nieto fue aún más duro. Fue como un fogonazo. Un hasta aquí hemos llegado de esos que marcan una generación. Y sí, vas a saber lo que pasó, pero no aún. Porque hay que entender el contexto. Hay que saborear la tensión. Hay que sentir lo que estaba en juego. Leandro, el nieto de Mario, no es un niño más. No es un adolescente cualquiera. Es el heredero literario natural del Nobel. Un chaval que ha crecido viendo a su abuelo convertido en estatua viviente, en personaje de libros, en titular constante. Pero también lo ha visto en la intimidad. Lo ha visto en bata, lo ha visto derrumbado, lo ha visto en silencio cuando nadie aplaudía. Y eso cambia todo. Por eso, cuando Mario, entre dolores y fatiga, decidió escribirle una carta, no fue una carta cualquiera. No fue sé fuerte o sigue tu camino. Fue otra cosa. Fue una advertencia. Fue un espejo roto. Fue un aviso que, según nos cuentan, hizo temblar al propio Leandro. Y no por el papel o las letras, sino por lo que decían entre líneas. Por el tono. Por el peso. Porque esa carta no bendice, sentencia. Y tú ahora estás ahí, esperando saber qué decía exactamente, qué palabras usó, qué consejo dejó el Nobel al nieto. Pero aún no. Porque antes hay que hablar de lo que no se cuenta. De lo que los medios no dicen.
De lo que nadie se atreve a mostrar, la soledad del poder, la crudeza del éxito, la traición invisible de una sociedad que adora a sus ídolos, pero los deja morir en silencio. Mario no volvió a Lima solo por nostalgia. Ni porque amara el ceviche, ni porque quisiera ver la puesta de sol en Barranco. Volvió porque quería morir en casa. Rodeado de sus hijos, sí. Pero sobre todo, de certezas. Y eso es lo que convierte esta historia en algo que nos toca a todos. Porque, en el fondo, lo que Mario quería era saber si todo lo que había construido valía la pena. Si ese matrimonio que reconstruyó tras el escándalo con Isabel Preisler tenía sentido. Si esa vocación literaria que ahora hereda Leandro es un regalo, o una maldición. La gente piensa que los grandes mueren tranquilos. Que cierran los ojos con una sonrisa, rodeados de aplausos. Pero no. A veces, lo último que uno hace antes de morir es mirar de frente a quienes ama y pedir cuentas. Y eso fue lo que hizo Mario. Y ahora, tú decides. ¿Te atreves a seguir? Porque en la próxima parte te voy a contar el contenido real de esa carta. Te voy a decir lo que Mario le escribió con las pocas fuerzas que le quedaban. Te voy a contar por qué Leandro no pudo dormir después de leerla, y por qué la enmarcó en su cuarto como si fuera una advertencia, no un trofeo. Pero cuidado. Porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver a los grandes ídolos. Aquí no hay adornos. Solo una verdad descarnada, cruda y, por eso mismo, imposible de ignorar. Llegamos al momento que muchos no estaban preparados para enfrentar. Porque todo lo que habíamos contado hasta ahora era solo el eco de algo mucho más profundo. ¿Recuerdas la carta? Esa que Mario Vargas Llosa escribió a su nieto Leandro con un esfuerzo que rozaba lo sobrehumano. Esa hoja, escrita con letra temblorosa, se ha convertido en el documento más impactante de toda la familia Vargas Llosa. Y no por el papel, sino por lo que hay detrás, una advertencia, una sentencia, un grito que atraviesa generaciones. Leandro, el nieto, el heredero, el chico que decidió seguir el camino literario de su abuelo, recibió no un mensaje de aliento, ni una postal de ternura. No. Lo que recibió fue, en palabras de Álvaro, una carta que parecía más una sacudida que una despedida. Porque lo que Mario escribió en ese papel no se le dice ni a un enemigo, mucho menos a un nieto. Y sin embargo, lo hizo. Consciente. Frontal. Casi brutal. Y aquí llega la frase que hizo estremecer a toda la familia. El éxito es una casualidad. Lo que te espera es sacrificio, frustración, soledad. Y si eso es lo que quieres, hazlo. Así. Sin anestesia. Sin paños calientes. Sin una pizca de dulzura. Mario no le vendió el sueño del escritor bohemio, del novel encantador, de la fama mundial. Le vendió la realidad más cruel de todas, la que él vivió en carne viva. Esa carta no era un consejo. Era una advertencia. Era como si dijera, mira lo que fui, mira lo que sufrí, y piénsatelo 2 veces antes de querer ser como yo. Y lo más fuerte de todo es que la escribió con las últimas fuerzas que le quedaban, en un estado tan delicado que los médicos se lo desaconsejaron. Pero Mario insistió. Quería que esa carta existiera. Que esa advertencia quedara grabada para siempre. Y vaya si lo consiguió. Porque Leandro, cuando la recibió, se quedó sin palabras. No la leyó entre lágrimas. La leyó con miedo. Con un respeto casi religioso. Y cuando la terminó, no dijo nada. Solo fue a enmarcarla y la colgó en su cuarto. No como homenaje, sino como advertencia eterna. ¿Y por qué es tan grave todo esto? Porque esa carta es, en el fondo, una confesión a gritos de un hombre que no quiere que su legado sea solo una estatua. Quiere que sea un espejo. Y eso es lo que más incomoda. Porque nos obliga a mirarnos todos en ese espejo. ¿Vale la pena llegar tan alto si el precio es quedarte tan solo? Y mientras Leandro procesaba ese impacto, Patricia seguía callando. No dijo ni una sola palabra sobre la famosa pregunta, ¿estás enamorada? Pero su silencio fue más ruidoso que cualquier respuesta. Porque cuando una mujer ha compartido más de 50 años de vida con un hombre, y ese hombre le pregunta eso antes de morir, el eco de la respuesta retumba para siempre. Y en el fondo, todos sabían que Mario no preguntó para escuchar palabras. Preguntó para confirmar gestos. Y Patricia, sin necesidad de verbalizar nada, había demostrado estar ahí, hasta el final, mientras medio mundo especulaba, criticaba y juzgaba. Porque no lo olvidemos, esta mujer fue traicionada públicamente. Fue humillada en portadas de revista. Fue dejada de lado por la historia de amor mediática con Isabel Preisler. Y aún así, cuando el castillo se vino abajo y Mario volvió cabizbajo a Lima, ¿quién estaba ahí? Patricia. Sin rencor público. Sin exclusivas. Sin platós. Solo ella. Con su presencia. Pero aquí viene el verdadero escándalo. Porque esta reconciliación silenciosa incomodó a muchos. A los que esperaban ver a Mario morir al lado de Isabel. A los que apostaron por el cuento de hadas de la socialité y el novel.
A los medios que convirtieron su separación en una telenovela de lujo. De repente, el guión cambió. Y lo hizo de la manera más brutal. Mario decidió cerrar su vida con Patricia, no con Isabel. ¿Te imaginas el terremoto interno que eso provocó? ¿Te imaginas los titulares que no se publicaron por miedo a quedar en ridículo? Pues eso es lo que pasó. Los medios que antes presumían de fuentes cercanas al entorno de Isabel, de pronto, desaparecieron. Nadie quiso hablar del regreso silencioso. Nadie cubrió la reconciliación. Nadie se atrevió a decir, nos equivocamos. Porque aquí lo importante no era la verdad. Era la narrativa. Y esa narrativa se les rompió en 1000 pedazos. Y es que, en el fondo, el mayor escándalo no es la carta al nieto, ni la pregunta a Patricia, ni la enfermedad que se lo llevó. El verdadero escándalo es que Mario Vargas Llosa decidió morir como un ser humano, y no como un personaje. Y eso, en estos tiempos de postureo, filtros y ficciones, es imperdonable. La gente quiere héroes que no se caigan. Pero la vida no funciona así. Y lo que Mario nos enseñó en sus últimos días fue que la verdad más incómoda vale más que 1000 mentiras bonitas. Por eso esta historia no es solo la de un novel. Es la de un padre, un abuelo, un esposo, un hombre que en su último suspiro decidió no maquillar nada. Lo que Patricia Llosa hizo tras la muerte de Mario. Lo que Leandro confesó días después, en privado, sobre cómo esa carta lo marcó de por vida. Y cómo la familia, unida pero rota, tuvo que decidir si respetaban el legado o lo convertían en mercancía mediática. Y justo cuando parecía que ya habíamos tocado techo con las revelaciones familiares, llegó la parte más incómoda, la más espinosa, la que todavía divide a los que defienden a Vargas Llosa como el gran maestro de la literatura, y los que no le perdonan ni uno solo de sus desplantes personales. Porque si algo no se puede esconder bajo la alfombra, es que sus últimos años no fueron un camino de rosas. Al contrario. Estuvieron llenos de giros raros, contradicciones, y sobre todo, silencios que ahora, con su muerte, se rompen como cristales. Y uno de esos silencios es el que ha estallado con la figura de Patricia Llosa, su mujer de toda la vida, la que aguantó en silencio, la que desapareció de los focos cuando se fue con Isabel Preisler, y la que, para sorpresa de muchos, volvió a estar a su lado cuando todo se desmoronó. Sí, Patricia regresó. O más bien, nunca se fue del todo. Y eso es lo que molesta a muchos. ¿Por qué volvió? ¿Por amor? ¿Por compasión? ¿Por miedo al qué dirán? ¿O simplemente porque sabía que sin ella, él no sabría morir en paz? Álvaro ha contado lo justo. Pero ha dejado entrever que lo que ocurrió en esa casa de Lima fue de todo menos frío o calculado. Dicen que Mario pedía verla a cada rato, que solo se calmaba cuando escuchaba su voz. Que hasta los enfermeros, que no sabían ni qué decir, notaban cómo se le encendía la cara cuando Patricia entraba en la habitación. Y entonces vino la frase. La pregunta. Esa pregunta que Álvaro no quiso repetir, pero que ya es viral en todos los grupos de WhatsApp. Patricia, ¿estás enamorada? ¿Se puede ser más humano que eso? ¿O más cruel? Porque esa pregunta, lanzada por un hombre que la había abandonado públicamente por una reina del papel cuché, tiene veneno y ternura a partes iguales. ¿Qué esperaba Mario? ¿Un sí? ¿Un no? ¿Una lágrima? ¿Una bofetada? ¿Un te lo dije? Nadie lo sabe. Ni siquiera Álvaro, que lo reconoce sin vergüenza. Yo no estaba ahí. Solo los enfermeros. Y ella no me contó su respuesta. Claro que no hacía falta. Porque Patricia no contestó con palabras, sino con actos. Con su presencia, con sus cuidados, con su mano sujetando la suya hasta el último suspiro. Y aquí empieza la parte más polémica. Porque en privado todos lo dicen, pero nadie lo escribe. Mario Vargas Llosa volvió con Patricia por necesidad, no por amor. Y eso, por más bonito que lo quieran pintar, no se borra. Porque si no hubiese enfermado, ¿habría llamado a Patricia? ¿O seguiría brindando con champán en la casa de Puerta de Hierro? Hay quienes lo defienden a capa y espada. Se dio cuenta tarde, pero se dio cuenta. Y otros que no se tragan el cuento de redención. No volvió por amor. Volvió porque se quedó solo. Y en medio está Patricia, que no ha dicho una sola palabra. Ni una. Pero cuya figura, callada, firme, dolida y elegante, es más poderosa que cualquier editorial. Mientras tanto, el otro frente emocional explotaba en silencio, su nieto Leandro. El chico que heredó la pluma, la vocación, y tal vez, el ego. Álvaro contó que Mario le escribió una carta. Pero no dijo todo. Porque lo que esa carta contenía era dinamita. Vargas Llosa, enfermo, cansado, con el pulso temblando, le soltó a su nieto una brutalidad envuelta en tinta. Nada de sigue tus sueños, ni de yo creo en ti. Nada de eso. Lo que le dijo fue, el éxito es una casualidad. Prepárate para sufrir. Si eliges este camino, no habrá consuelo. Solo trabajo, frustración, sacrificio y noches enteras en blanco. Así, sin paños calientes.
como una puñalada literaria en el pecho. Y ese mensaje lo clavó como quien pone una losa encima de un ataúd. Leandro, según Álvaro, lo enmarcó. Pero no por cariño. Por respeto. Porque esa carta no era una bendición, era una advertencia. Ahí tienes, muchacho, lo que te espera si quieres ser como yo. ¿A quién se le ocurre despedirse así de su nieto? Pues a Mario Vargas Llosa. Porque incluso muriéndose, no dejó de ser él. Duro. Exigente. Orgulloso. Brutalmente honesto. Y claro, esto también ha dividido a la familia. Hay quienes aplauden el gesto. Le dio su última lección. Y otros que están que trinan. Eso no era necesario. Podía haber sido más humano. Más abuelo. Pero no. Eligió ser escritor hasta el final. Incluso cuando tenía que dejar de serlo por un momento. Y mientras tanto, la prensa rosa hurgaba. ¿Dónde está Isabel Preisler? ¿Llamó? ¿Fue al funeral? ¿Mandó flores? ¿Envió un WhatsApp? Nada. Silencio absoluto. Algunos dicen que fue un pacto. Otros que la familia no la dejó acercarse ni por error. Y hay hasta quien asegura que le devolvieron una carta que envió con la palabra rechazada escrita a mano. Sí, es duro. Pero así fue. Porque el perdón tiene límites. Y Patricia Llosa lo dejó claro sin decir ni una sola frase. En las redes, el debate es salvaje. Hay quienes romantizan el regreso de Patricia. Otros lo ven como una humillación innecesaria. Algunos se indignan por cómo Mario trató a Leandro. Y no faltan los que aplauden su honestidad hasta el final. Pero lo que nadie puede negar es que la muerte de Vargas Llosa ha destapado todas las contradicciones que se habían querido esconder. ¿Fue un genio? Sí. ¿Fue humano? Mucho. ¿Fue cruel? A veces. ¿Se arrepintió? Tal vez. Pero lo que está claro es que no murió en paz. Murió con dudas, con preguntas sin respuesta, con cartas sin contestar, con heridas sin cerrar. Y eso es lo que más duele. Porque detrás del Nobel, del genio, del hombre que escribió obras inmortales, había un ser humano roto por dentro. Que tuvo que volver a su primer amor para cerrar el círculo. Que quiso corregir con una pregunta lo que no arregló con años de abandono. Y que dejó un testamento en forma de carta que, más que emotivo, fue un misil. La historia todavía no ha terminado. Porque hay más cartas. Más confesiones. Más detalles que Álvaro guarda para sí. Pero una cosa es segura, nadie podrá decir que la historia de Vargas Llosa acabó bien. Acabó con emoción, sí. Pero también con cuentas pendientes. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que hace uno cuando, después de una vida entera de premios, escándalos, matrimonios, divorcios y reconciliaciones, llega ese momento final en el que ya no queda nada más que decir, salvo una pregunta? Sí. Porque todo lo que hemos contado hasta ahora, los silencios de Patricia, el regreso a Perú, las cartas, las confesiones, el miedo a la muerte, todo eso nos llevaba aquí. Al instante exacto en el que Mario Vargas Llosa, con la voz quebrada, con la mirada ya perdida entre recuerdos y pasillos de hospital, lanzó una frase como un disparo. Patricia, ¿estás enamorada? No fue una pregunta inocente. No fue una frase de despedida cualquiera. Fue una bomba emocional que dejó a todos los que estaban cerca sin aliento. Nadie se la esperaba. ¿Cómo preguntas eso, Mario, cuando ya sabes que el reloj está agotando sus últimos segundos? ¿Cómo se atreve alguien, en su lecho de muerte, a sacar la espina que ha llevado clavada durante años? Y ahí está lo verdaderamente fuerte. Porque Mario no quería morirse con esa duda dentro. Porque, aunque volvió con Patricia después del circo mediático con Isabel Preisler, algo dentro del todavía no cerraba. Ese hombre que parecía tan seguro de todo, que nunca dudaba, que se enfrentaba a dictadores y políticos con la pluma afilada. Ese mismo hombre, se derrumbó en su cama y soltó la pregunta más humana, más desesperada y más emocional de toda su vida. ¿Me sigues queriendo? ¿Y Patricia? Patricia Llosa no respondió. O al menos, no con palabras. Porque, como dijo Álvaro, los actos hablan más fuerte que cualquier sí o cualquier te quiero. Ahí estaba ella, día y noche, sujetándole la mano, llamando a los médicos, controlando las visitas, y aguantando el tipo como solo las mujeres que han amado de verdad saben hacerlo. Pero no nos pongamos románticos. Esto es lo que hay. Patricia vivió un infierno. La dejaron por otra. La compararon con una mujer 20 años menor. Le rompieron la vida sin una sola disculpa pública. Y aún así fue ella la que volvió a su lado. Y entonces, claro, la pregunta que queda flotando es, ¿por amor o por compasión? Ahí está el verdadero debate. Porque muchos, muchísimos en redes sociales, opinan que Patricia volvió por dignidad. Para demostrar que ella siempre fue la que estuvo ahí. La que aguantó. La que lo conocía de verdad. Otros dicen que fue por los hijos, por los nietos, por ese instinto familiar que ni las traiciones consiguen romper. Pero también están los que opinan lo contrario.
que Patricia nunca debió volver, que perdonarle fue un error, que al hacerlo, justificó públicamente una traición. Y es ahí donde el público se parte en dos. ¿Estamos ante una historia de redención o de sumisión? ¿Es esto una historia de amor real o una telenovela que ha confundido lealtad con debilidad? La respuesta, como siempre, la tiene cada espectador. Pero espera, porque aún falta lo más fuerte. Lo que nadie ha contado. Lo que Álvaro soltó como quien no quiere la cosa, pero que debería estar en todos los titulares. La carta. La famosa carta al nieto. Ya lo sabes, Mario apenas podía moverse. Tenía las manos temblorosas, la respiración entrecortada, la vista borrosa. Pero aún así, pidió papel y pluma. Y escribió una carta a su nieto Leandro. Una carta que, según sus propias palabras, fue más un aviso que un legado. Una especie de bofetada emocional disfrazada de consejo. En esa carta, Mario no le dijo persigue tus sueños ni cree en ti como hacen los abuelos normales. No. Le dijo, literalmente, el éxito es una casualidad. Lo que te espera es sufrimiento, decepción, frustración. Si aún así lo quieres, hazlo. Esa es la frase. Dura, directa, brutal. Y es ahí donde la polémica salta por los aires. ¿Qué clase de abuelo le escribe algo así a un joven que apenas empieza? ¿No debería haberle dicho algo más dulce, más protector? ¿No es demasiado cruel lanzar esa advertencia justo antes de morir? Pero, cuidado, porque hay otra lectura. Una más profunda. Una que solo pueden entender quienes han estado en el barro del mundo editorial, quienes han vivido el rechazo de las editoriales, las críticas feroces, la presión constante por superarse, por no caer. Mario no le escribió eso por crueldad. Le escribió eso porque sabía exactamente lo que cuesta llegar. Y sabía que su nieto, si de verdad quería dedicarse a escribir, tenía que estar preparado no para los aplausos, sino para el silencio. Y ahí, en esa carta, está la verdadera herencia de Vargas Llosa. No en sus libros, no en sus premios, no en su novel, sino en esa hoja arrugada, con tinta temblorosa, donde le dijo a Leandro, si te vas a lanzar, que sea sabiendo que esto no es gloria, es guerra. Esa carta, según contó Álvaro, está enmarcada en el escritorio de Leandro, como un recordatorio diario de lo que implica ser un Vargas Llosa, como un símbolo de que el apellido no es una bendición, es un peso. Un peso que solo unos pocos están dispuestos a cargar. Y mientras tanto, el resto de la familia, en silencio. Los otros hijos, los amigos, los intelectuales. Todos guardando las formas. Pero tú y yo sabemos que esto es solo el principio. Que cuando un gigante cae, deja escombros. Y que los secretos más profundos no se escriben en libros, se esconden en los suspiros de quienes se quedan atrás. Por eso, ahora te pregunto yo, ¿qué opinas tú? ¿Fue Mario un genio o un egoísta hasta el final? ¿Fue Patricia una santa o una víctima silenciosa? ¿Y Leandro, tendrá el valor de seguir el mismo camino o romperá el ciclo? Déjame tu opinión en los comentarios. Te leo. Porque aquí no estamos para aplaudir ni para perdonar. Estamos para abrir los ojos. Para analizar. Para juzgar. Y si hace falta, para señalar con el dedo. Y si tú también crees que hay muchas verdades aún por descubrir, suscríbete. Porque en este canal no vendemos cuentos. Aquí, desnudamos realidades. Y ahora que hemos llegado al final, ¿qué nos queda? Porque después de conocer todas las sombras, todos los secretos y todas las verdades que nadie se atrevía a contar sobre los últimos días de Mario Vargas Llosa, es imposible quedarse indiferente. Lo hemos visto todo, una familia dividida, una esposa humillada que regresa sin hacer ruido, un nieto enfrentado al peso de un apellido que no perdona, y un escritor que, incluso con la muerte respirándole en la nuca, siguió dejando titulares como si su vida fuera una novela interminable. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Crees que Patricia Llosa actuó por amor o por pura compasión? ¿Es el perdón un acto de valentía o una señal de sumisión? ¿Debe un nieto cargar con la herencia emocional de un abuelo que vivió siempre en guerra consigo mismo? ¿Te parece justa esa carta brutal que Mario le escribió a Leandro, o fue demasiado cruel para un chico que solo buscaba guía? Aquí no se trata de estar de acuerdo o no. Aquí se trata de abrir un debate real. Incómodo. Necesario. Porque la historia de los Vargas Llosa no es solo la historia de una familia poderosa. Es el espejo de muchas otras. Donde hay traiciones que se tapan con sonrisas, palabras que hieren más que los hechos, y silencios que gritan más fuerte que cualquier escándalo. Así que dime tú, ¿qué habrías hecho en el lugar de Patricia? ¿Te habrías quedado hasta el final con quien te dio la espalda en público? ¿Crees que esa última pregunta de Mario fue un acto de amor, o una forma de asegurarse que, hasta el último segundo, seguía teniendo el control? ¿Y tú, si fueras Leandro, enmarcarías esa carta o la habrías roto en 1000 pedazos? No quiero que este vídeo termine como todos. Quiero que reviente la sección de comentarios. ¿Qué opines?
Que compartas tu punto de vista. Que cuentes si alguna vez tú también te sentiste obligado a perdonar, a volver, a cargar con un legado que no elegiste. Porque al final, lo que más importa no es lo que pasó en esa casa en Lima, sino lo que despierta en ti. Y si te ha impactado todo lo que te hemos contado, suscríbete. Aquí no vas a encontrar la versión edulcorada de la historia. Aquí vamos con todo. Sin filtros. Sin adornos. Sin miedo. Porque mientras otros te cuentan lo bonito, nosotros te contamos lo real. Lo crudo. Lo que nadie se atreve a decir. Activa la campanita, porque lo que viene va a ser aún más fuerte. Y si te ha removido algo por dentro, si te ha hecho pensar, si te ha cabreado, si te ha dado ganas de hablar, entonces este vídeo ya ha cumplido su objetivo. Pero ahora te toca a ti. ¿Te atreves a responder? Te leo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, familia.